Iniciamos la segunda charla del AVE Pamplona-Vitoria en una propuesta de trazado alternativo que sea respetuosa con su paisaje. Esta segunda charla se creó a partir de los problemas técnicos que hubo en la primera, pero que era ya demasiado larga, y realmente aquí lo que planteamos es una cierta conclusión. Recordáis que en la anterior presentación habíamos visto, en primer lugar, la propuesta, habíamos visto un topográfico muy antiguo, para ver un poco la geografía del recorrido. Después vimos los planos del ministerio, del trazado del ministerio, estudiándolos un poco detalladamente, son unos planos a escala 5000. Luego vimos nuestra propuesta sobre planos 25.000 y ahora lo que vamos a hacer es comparar las dos propuestas. En la medida en que tengamos planos 5000 vamos a mostrar la diferencia entre la propuesta del ministerio y nuestra propuesta. Fijaros que empezamos por la zona de, aunque realmente no forma parte del trazado, porque realmente el trazado se inicia prácticamente a unos pocos kilómetros al sur de Iza, donde acaba el recorrido, por así decir, del trayecto de Castejón hasta Pamplona. Sin embargo, vamos a estudiar un momento esta área, que aunque no estoy muy seguro de ella, sin embargo es muy importante. Fijaros que el viejo ferrocarril daba esta gran curva y ahora el nuevo planteamiento del ferrocarril es que la estación en Chavacoiz pasa al sur de la depuradora, que ahora está aquí, y rozando los acantilados de Cizur. Y luego es un trazado que podría ser muy válido, pero realmente nos da pena que aunque va por zonas muy llanas, atraviesa esta zona de Vegas de Erazuri. Es una zona preciosa, salta el río Arga cerca de esta isla y luego avanza por una zona llana entre Iza y Bizasoain hacia la zona de entre Zuasti y Olza, hacia Aldaba. Entonces, vamos a hacer una pequeña alternativa, que os la contamos ya en la charla primera, y que aunque no estamos muy seguros de ella, conforme más lo pensamos, más creemos que merecería la pena estudiarla. Fijaros, es esta propuesta. Aquí no tenemos plano 5000 porque no empieza aún el trayecto, el recorrido del Pamplona Y Vasca hasta más o menos por aquí. Pero fijaros, esta es un poco la alternativa que plantea el Ministerio. No hemos podido encontrar el plano definitivo, pero bueno, salta el río Elorz, salta luego el río Arga y se dirige hacia los acantilados al sur de la depuradora, los acantilados de Cizur Mayor. Este es el punto que nos preocupa, cómo va a destrozar estos acantilados. Por lo demás, no estaría mal. Aquí hay una carretera que puede ser aprovechada por el AVE, justo al sur de la depuradora. Y luego, sin dañar la topografía, salta aquí, al lado de esta isla de Larga, pero se dirige sin ningún problema hacia estos pequeños cerros al este de Ororbia. Pero nos preocupa el corte de esta vega tan preciosa de Arazuri, tan rica, tan valiosa. Y luego atraviesa zonas agrícolas con una topografía no demasiado complicada. Nuestra propuesta, como digo, no estábamos muy seguros, pero cuanto más lo vemos, más creemos en ella, es en vez de saltar tantas veces el Elorz y tantas veces el río Arga, es venir en este límite ahora mismo de la factoría de Volkswagen, esta zona que realmente ya está muy urbana, que no dañamos en nada la naturaleza, que nos permite acceder perfectamente a los muelles de Volkswagen. Luego podemos venir aquí al lado de la ronda, está preparado el espacio suficiente para pasar el AVE. El único tema que habría que estudiar bien es este salto del nudo de Arazuri, pero que puede quedar muy bien. Realmente tenemos cotas porque aquí hay un punto alto, el tren podía apoyándose en ese punto alto saltar. Saltamos a la vez el arroyo Juslapeña y luego enfilamos en paralelo a esta sierra de Iza. Enfilamos efectivamente por zonas agrícolas ricas, igual que hace este corredor, pero como veis no hemos roto las vegas de Arazuri ni tampoco todas estas zonas agrícolas, sino que hemos venido casi la mitad de este recorrido por zonas industriales, que en cierta manera no es que estén degradadas, pero donde el corredor puede ayudar mucho a regenerar puntos un poco olvidados y que no hacemos daño al suelo agrícola, además de no tocar los acantilados de Cizur. Por eso cada vez creemos más en esta propuesta, cuyo único punto un tanto crítico es este salto del nudo, que si se estudia bien se podría hacer muy bien. Bien, y ahora vamos al tema ya a partir del corredor. Como digo, pasa al sur de Aldaba, ahora lo vamos a ver.
donde, como vimos, ya el ferrocarril antiguo, en este precioso plano, para los que os gusten los planos, no tenéis más que entrar en internet a IGN, Instituto Geográfico Nacional, IGN, comparador de mapas. Y allí, en esta, pincháis aquí y aparecen los mapas. Estos son 1.50.000 primera edición. Tenéis también 1.25.000 primera edición y luego tenéis todos los mapas actuales en esta misma tabla. Pues fijaros qué plano tan bonito y tan claro. Aquí tenemos lo que le sucedió al tren al encontrarse con la Sierra de Osquía, que la Sierra de Osquía realmente es una continuación de las sierras del Prepirineo, es decir, que enlaza con la Sierra de Andía, Urbasa, las últimas estribaciones del Prepirineo. El ferrocarril optó, parece como si hubiese dudado, frente a Erice, a haber atravesado Erice, pero duda y se coloca en paralelo. Fijaros que salva toda esta sierra de Zabalgaña, cosa que el trazado del Ministerio no va a hacer, y luego se enfila con un recorrido realmente muy bonito, muy respetuoso, hacia el desfiladero tremendo de Osquía, zona de Atondo, donde, como veis, salta el río en un sitio realmente fascinante y bordea el desfiladero y sigue por aquí. Hay rumores de que la vía romana que iba de Burdeos hasta Astorga, que pasaba por Pamplona, pasaba por aquí, o sea que optó por este punto. Pero realmente nos damos cuenta que hubo un ferrocarril, que fue el del Plazaola, que tuvo una postura mucho más inteligente. Realmente él no tenía que saltar el Araquil, como le pasaba a este ferrocarril, pero él opta por este desfiladero de Erice, que es un punto magnífico para cruzar esta cordillera sin encontrarse con el problema del desfiladero del río Araquil, que aquí ya es muy poderoso, sino que sube a estas cotas del valle de Sarasate, del valle de Gulina, que aunque son cotas un poco altas, 590, realmente es una topografía muy suave. El único punto un poco difícil es el paso del desfiladero y luego enfila hacia allí. Este es un tema fundamental. ¿Por qué el ferrocarril antiguo no tomó esta decisión? Da la impresión que estuvo a punto de tomarla y que en el último momento rectificó su trazado. Aquí vemos entonces el recorrido que hace el ferrocarril. Los planos que habíamos enseñado antes estaban sin retocar, eran los planos de la consultora, y aquí ya los hemos analizado un poco más. Fijaros, es un poco confuso que el norte va variando de posición, pero bueno, para que os hagáis una idea, aquí está Zuasti, aquí tenemos Aldaba, y fijaros que aquí va por una zona llana. Fijaros, para los que no sepáis, el rojo significa corte de la montaña y el verde significa relleno. Es decir, cuando veis el verde muy profundo es que los rellenos son muy grandes, es decir, que el tren va muy alto. Para saber la cota del tren es el punto en que el rojo acaba y empieza el verde. Esa es la cota en que está pasando el corredor. Aquí, como veis, hay unos pequeños rellenos, hay unos cortes de la roca en estos pequeños cerros, rellenos, cortes, relleno, y aquí ya empieza un corte, es decir, una trinchera en esta suave colina. Es decir, que para Aldaba el paisaje va a quedar muy alterado, con una línea que, aunque no es muy destructiva, realmente va a aparecer en su horizonte. Pero aquí ya empiezan los problemas. Esta sierra, pequeña sierra que tenemos aquí, el tren no ha querido hacer un túnel, ponemos por los costos del túnel, y ha decidido cortar la sierra, con cortes muy profundos. Para saber cuánto está cortando, solo hay que ver en qué punto se inicia. Pensar que las curvas de nivel son cada 5 metros en este plano. Fijaros que ha empezado en este punto, luego 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros, prácticamente 25 metros de corte. Un edificio casi de 9 plantas. Es decir, el paisaje va a quedar absolutamente, hay que decirlo así, va a quedar absolutamente destrozado en este punto. Fijaros que yo respeto mucho a la ingeniería que ha hecho este trazado, es una ingeniería de muchísimo prestigio, pero esto hay que decirlo, el paisaje ya no va a ser el mismo. ¿Podríamos haber planteado un túnel? Sí, yo creo que se podría plantear un túnel. Es más, creo que habría que plantearlo, hacer aquí un túnel para no partir totalmente este paisaje y este escenario. Fijaros que los radios que está teniendo son muy potentes, son de 7.000 metros, 7 kilómetros, es decir, que podemos alcanzar perfectamente la velocidad de 350 kilómetros por hora. Y ahora fijaros en la propuesta que nosotros hacemos. La propuesta que nosotros hacemos se trata de aprovechar al máximo el corredor actual, por lo cual hemos podido partir de un punto muy parecido,
en cualquiera de las dos soluciones que hemos visto antes, podemos llegar al mismo punto en que está llegando el trazado del ministerio, pero aquí venimos directos a enfilar hacia la estación de Zuasti. Aquí hay una zona urbana, pero que está sin construir, que habría que pasar por ella, efectivamente, pero las ventajas son tremendas. Además, esto está aún sin desarrollar. Es decir, aquí enfilamos la línea antigua. Aquí hay un debate sobre si la línea antigua, que al final va a ir a Landaven, debe venir a este lado, al lado, por así decir, norte en este caso, o este. Yo creo que sí, que aquí sería bueno que viniera a este lado, la línea antigua, porque así ella entra directamente a Volkswagen. Y porque además así mantendría la estación de Zuasti. Entonces vendríamos con la línea nueva. Normalmente siempre la línea nueva la estamos llevando al sur de la línea vieja. Es lo que está interesando. Entonces, como veis, aquí viene nuestro corredor. ¿Con qué radio? Pues perfectamente podemos ir radio 7, radio 6, es decir, máxima velocidad. Fijamos ahora, por desgracia en este plano ya no aparece nuestra línea antigua, pero como veis aquí estaba el corte que hemos visto que afectaba a todo este paisaje, y el tren se va a meter al este de Ariz a la sierra de Zabalgaña. Aquí aparece el primer túnel, un túnel de 1230, ha enfilado a una zona donde no había encinas, donde había cultivos, pero fijaros, como el tren va muy bajo, porque no quieren hacer rellenos, están buscando una cota muy baja. ¿Por qué una cota tan baja? Pues porque cuando va a saltar el Araquil, al lado del pueblo de Urrizola, las cotas ahí son muy... el Valle Araquil está a cota muy baja, comparada con esta zona que está muy alta. Por eso el tren no quiere subir demasiado y va todo el rato a cotas muy bajas. ¿Eso qué le ha producido? Le ha producido este tremendo corte de la montaña. Y fijaros que aquí la trinchera del ferrocarril pasa por debajo de la actual carretera que va de Ariz hacia Aldaz, por debajo, y fijaros el corte. 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros, 22 metros aproximadamente de corte en esta trinchera. No cabe duda que el paisaje para Ariz, para Aldaz, para Aldaba, va a ser transformado radicalmente. Luego viene este túnel recto, y aquí aparece ya frente a la zona de Ochovi, de Vice, antes de Atondo. Fijaros que aquí aparece con un túnel no excesivo, 10-15 metros, pasa muy bajo de nuevo y de nuevo va a pasar bajo la carretera que va de Ochovi a Atondo. Es decir, fijaros qué bajo va el tren y fijaros el corte que va a producir en la cordillera. 5 metros a partir de esta cota, 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros, 25 metros, unos 27 metros de corte. Es decir, aquí el valle va a quedar absolutamente alterado por estas enormes trincheras. Y no solo eso, fijaros que como va a cotas tan bajas, coincide con la cota del ferrocarril antiguo. Entonces tiene que desviar el ferrocarril antiguo para que suba un poco y pueda pasar, por así decir, por encima de la boca del túnel. Esto supone no solo el destrozo, ya veis que va en trinchera cortando la roca, de estos bosques, de esta sierra, sino que también supone para el viejo ferrocarril un nuevo problema, porque aparece aquí una curva muy cerrada que para si es un ferrocarril que se va a usar para cercanías, para mercancías, pues supone un daño muy grave a ese ferrocarril. Y sobre todo lo que nos preocupa de aquí es que la Sierra de Osquía, una sierra realmente maravillosa, queda en cierta manera profanada por... Hay quien dice, no, un túnel es lo mejor para una sierra. Depende. A veces cuando uno ve una sierra y el tren que ha atravesado perpendicularmente a ella, que es verdad que es el tramo más corto, pero es una manera, en cierta manera, de profanarla. Y sobre todo de alterar todo su entorno. Es decir, ya no va a ser lo mismo la Sierra de Osquía, como tampoco va a ser lo mismo este valle. ¿Nosotros qué vamos a proponer? Pues ahora os lo vamos a enseñar, porque aquí no surgía el dibujo y os lo mostramos. Pero bueno, antes queremos acabar este recorrido. Fijaros que aquí, al cruzar la Sierra de Osquía, baja ya a radio 5000, es decir, está reduciendo el tren su velocidad. Con radio 5000 puede mantenerse a 300 km por hora, pero ya está empezando a tener sus problemas al cruzar la sierra. Aquí aparece en una zona donde se producen unos daños terribles. Quizá no tanto aquí, un valle escondido, pero sí aquí. Todas estas sierras de este pequeño pueblecito de Roz van a quedar muy, muy alteradas, fijaros, porque son
casi las cumbres de la sierra con un nuevo túnel y luego sobre todo todas estas impresionantes laderas. Aquí el corte es de casi 45 metros. Es una salvajada, un edificio de 15 plantas. Es decir, todo el escenario del pueblo de Roz va a quedar destrozado por el paso del ferrocarril. Nos preguntamos por qué no aquí, habiendo movido un poco la línea, con que nos afectan las líneas de AVE, tienen tales radios que cualquier pequeño movimiento nos va a afectar, enseguida lo vamos a ver a Urrizola, pero con un pequeño descenso, aunque tendríamos entonces que crear unos grandes rellenos, podríamos haber evitado este corte. Es decir, que eso es un tema que habría que plantear, si es que se sigue manteniendo este trazado para el trayecto. Aquí nosotros estáis viendo que aparece ya nuestra propuesta, que tiene muchas variantes. Una, bueno, las vamos a ver ahora en un plano. Aquí están apareciendo y como veis, ¿en qué consisten? Consisten esencialmente en pasar por el paso del puerto de Erice y venir pegados a la autopista. ¿Por qué? Porque es una zona que de cierta manera la autopista ya, no digamos que degradó, de cierta manera alteró, quizás el punto en que menos afectamos a ningún núcleo habitado ni a las vistas de esos núcleos. Fijaros que estamos pasando aquí, por justo donde está la salida de la autopista, en esta pequeña vaguada, saliendo de un túnel, en esta zona que aquí hay unos prados ganaderos, nos volvemos a meter en otro túnel, cruzamos esta pequeña cordillera, que es donde la autopista hizo estos cortes al subir, aparecemos aquí en lo que se llama Fuente Vieja y ahora lo vamos a ver. Nuestros radios aquí son R5, que son radios amplios, pero luego R3, que es un radio que nos permite, hay que reducir la velocidad, pero nos permite adaptarnos mucho mejor a la topografía. Veremos que no es un problema el radio R3, realmente es radio 3100. Veremos que el trazado del Ministerio lo va a usar en muchos tramos. Y luego vamos a ver cómo en el fondo nuestra propuesta permite radios muchísimo más generosos, muchos más amplios, sin destrozar en absoluto el paisaje. Quiero mostraros el final de lo que es la propuesta del Ministerio en el Salto de Osquía. Aquí tenemos el pueblo de Roz, como ha sido destrozado, como os digo, y aquí os marcaba de puntos la línea que podía haber seguido, que habría evitado estos cortes de la montaña. Luego salta un gran viaducto, río Araquil, y curiosamente aquí se mete en una boca hacia la montaña de Urrizola, que como veis aparece aquí en este pequeño valle desfiladero, para luego ir ya en la zona de media ladera, casi llana, con rellenos, como veis esta zona verde son rellenos, rojo ya os he dicho son cortes de la montaña. Fijaros que aquí está pasando la carretera por un paso superior, es decir, ya aquí el tren está descendiendo de cota, pero aún así tiene rellenos porque viene de estas cotas altas de haber saltado el Araquil. Aquí, como veis, los radios son 5000, es decir, puede ir a 300 km/h sin problema, 350, radio 6000, radio 5000. Es decir, aquí está teniendo un trazado, por así decir, de grandes radios. Nosotros aquí es donde estamos teniendo más problemas porque queremos pasar, por así decir, entre el cementerio y la autopista, que hay sitio para pasar. Aparecemos aquí en Fuente Vieja, en una boca del túnel, y luego a partir de aquí ya no vamos a tener más túneles. Vamos a ir pegados a la autopista todo el trayecto para, pasando por encima del viejo ferrocarril, enlazar con la zona de Echarren, que es uno de los temas claves que vamos a ver. Pero ahora lo vamos a ver más. Aquí estuvimos viendo si el trazado antiguo podía realmente mejorarse, con las dudas de qué va a pasar con el trazado antiguo, y como vemos siempre hay posibilidad de que el trazado antiguo se mejore, porque nuestro sueño es que la línea antigua, que en parte en nuestra propuesta va a ir al lado de la nueva, pueda ir trenes de mercancías a 220 km/h, es decir, que sea un corredor de altas prestaciones al lado de nuestro corredor AVE. Bueno, aquí vemos cómo saltaríamos sobre la vieja línea del ferrocarril, en la cercanía de la estación de Irurzun. Nosotros vamos pegados a la autopista, luego lo veremos. Pensar que todo esto lo voy a detallar en 7 lecciones que irán de Zuasti a Irurzun, de Irurzun a Guartiaraquil, de Guartiaraquil a Echarri, de Echarri a Alsasua frontera de Navarra, luego Salvatierra, Alegría y el final del trayecto. Bien, vamos ahora a plantearos el paso de la cordillera en nuestra propuesta. Como os he dicho,
el ferrocarril del Plazaola, que fue un ferrocarril muy inteligente, pero también tenía, como veis, un trazado mucho más sinuoso que este, pero optó por pasar por Erice, que es lo que luego hizo la autopista. Recordáis que la autopista ha ocupado, por así decir, el paso del ferrocarril de Erice, porque es un paso magnífico. Entonces, y luego, fijaros que aquí va por el valle de Gulina, el Sarasate, que es una meseta a una cota alta, pero muy apropiada, y tiene ese pequeño túnel para atravesar, por así decir, el puerto, este puerto de Izcorbe, y aparecía al este de Irurzun. Nosotros no podemos aparecer aquí, porque nuestra intención es recuperar la línea en Echarren. Es decir, a partir de Echarren, lo habréis visto en la primera lección, aprovechamos absolutamente el corredor actual. Entonces tenemos que llegar aquí. Aquí aparece uno de los problemas. Vais a ver que podemos llegar o bien aprovechando este corredor, no en su posición porque afectaría mucho a Sarasate, sino viniendo entre la autopista y la carretera, es decir, viniendo por esta media ladera, podemos entrar en túnel y atravesar esta montaña para salir al sur de Irurzun, en el polígono industrial, y enlazar. Sería la solución quizá más sencilla, pero aparecería un túnel con una cierta potencia y también un desnivel bastante fuerte entre esta cota y el salto del Araquil. Por eso hay otra propuesta que es venir por aquí, es decir, por el trazado de la autopista, cruzando en un pequeño túnel este promontorio, apareciendo en esta vaguada que hemos visto antes y cruzando esta zona de aquí para aparecer en este borde al sur de la autopista, pegados a la autopista. Veremos que hay también otras posibilidades. Otras posibilidades, lo vamos a ver ahora, es atravesar aquí este final de Osquilla y aparecer aquí en una zona donde hubo una vieja cantera de Erice enlazando con el viejo trazado. Aquí las tenemos dibujadas. Este fue en primer plano, que creo que es el primero, en que os mostraba muchas posibilidades. Fijaros que aquí la intención estaba, por un lado, primero ver si era posible sortear la sierra de Zabalgaña sin cortarla con sus túneles, aprovechando el trazado de Zuasti. Y realmente sí que es posible. Como veis, podríamos sortear Zabalgaña. Sí que es verdad que entonces cruzamos el valle enfrente a Ochovi con un recorrido más largo, es decir, casi visualmente para Ochovi es peor, ¿no? Luego el túnel sería igual y aquí estaríamos tratando de evitar todos estos cortes, apareciendo un poquito más al sur, que apenas afecta a Urrizola, es decir, que esto se podría realmente lograr. Otras posibilidades, por así decir, opuestas a esta, es enfilar hacia la carretera nacional actual. Fijaros que es una carretera que puede su tráfico suprimirse los meses que durase la creación de este túnel, que en parte es un túnel falso, porque tenemos la autopista. Bastaría que desviara el tráfico a la autopista y podemos actuar aquí con toda libertad en la carretera nacional. Otra posibilidad es entrar bajo la autopista, que nos da más posibilidades. ¿Por qué? ¿Qué queremos? Queremos aparecer, por así decir, a la izquierda de la gasolinera. Aquí hay una zona de encuentro de la carretera nacional y la autopista, donde sería un punto perfecto para que apareciese la boca del túnel. Así no habríamos afectado ni a Erice, que no se enteraría del paso de la alta velocidad. Sí que afectamos a la carretera nacional, afectamos a la autopista. Bueno, es un punto delicado, pero las cosas valiosas siempre cuesta conseguirlas. Es mucho más fácil realmente ir por mitad de las sierras, con túneles y cortes. Es natural que los trazados opten por eso, pero la naturaleza sufre muchísimo más, mientras que si vamos por sitios ya, por así decir, alterados, solo podemos mejorar la situación actual. Este trayecto tiene luego dos opciones: o seguir en paralelo al antiguo Plazaola, que puede en algún momento dado saltar sobre la Nacional, y enchufar en un túnel para aparecer al sur del polígono industrial de Irurzun y saltar el Araquil. Es un trazado muy limpio, pero que tiene este gran túnel. Y nos preocupa este gran túnel, también nos preocupa el salto en este punto de Irurzun. Lo veremos en más detalle en la charla que va de Zuasti a Irurzun. Y la otra posibilidad, la que al final nos ha ido ganando, es que una vez que habíamos salido aquí, cruzásemos bajo la autopista, apareciésemos en esta pequeña vaguada, el arroyo de Bulina, entrásemos en un pequeño túnel en Fuente Vieja y viniésemos por detrás del cementerio
pegaditos a la autopista, sin derribar más que una construcción que no está habitada, hasta enlazar, saltando sobre el viejo ferrocarril, enlazar ya en Echarren. Esta es la posibilidad más limpia, que tiene túneles muy pequeñitos y que realmente sería una de las mejores en nuestra opinión. Hay una aún que consideramos casi mejor, porque evita estos problemas que estamos teniendo aquí con la Nacional, que sería entrar por esta... Hay aquí un restos de una cantera en Erice, que están hoy casi no se notan, sería entrar aquí y para aparecer a el otro lado de la autopista y volver a entrar atravesando esta sierra. O incluso la otra posibilidad es, a partir de aquí, olvidarnos totalmente de aparecer enfrente a Sarasate y venir por un túnel hasta la boca de Erice. Esta sin duda es la más limpia de todas. Permite radios muy amplios y aunque es un túnel más largo, nos evita el trastorno que puede suponer a la autopista. Fijaros que en esta solución no estamos alterando en ningún momento el trazado de la autopista, mientras que en estas estamos afectando a la Nacional, a la autopista. Pero bueno, es Erice el que tendría que decidir qué prefiere. Realmente fijaros que apenas afectamos a su paisaje porque él ya tiene el tren aquí. Sería continuar la línea del ferrocarril, quizá aquí saltásemos sobre la línea vieja y enfilaríamos. También podemos ir un poco más bajos aquí, como veis hay mucho margen para... Pero en el fondo estamos aprovechando el corredor de Zuasti, como lo veis. Es decir, que tenemos esencialmente esas tres opciones: venir siguiendo un poco el Plazaola y atravesar aquí, o sortear por la autopista, o esta más corta que es embocar en Erice y sortear la autopista, que es una solución mixta. Aquí tenemos más limpio este dibujo, es un dibujo posterior, donde como veis estamos tratando aquí de sortear con radios 3, que permiten altas velocidades, entrando, es una posibilidad de asumir la solución del ministerio, pero a cotas más bajas para no destrozar el pueblo de Roz y no destrozar la Sierra de Zabalgaña. Pero la que a nosotros más nos gusta, sin duda, es esta intermedia, la que va a embocar al oeste de Erice, a este viejo punto de cantera, que luego puede venir por un túnel a aparecer aquí, en este pequeño valle donde están las salidas de la autopista, entrar aquí, salir en Fuente Vieja, pasar tras el cementerio y bordeando la autopista, saltar bajo la vieja línea y embocar a Echarren. Esta nos parece realmente la más limpia, la que menos afecta a ningún núcleo, solamente aquí, en este punto en que Erice verá continuar el trazado del ferrocarril hacia su oeste. Y luego tenemos la otra, que sería la de entrar bajo la autopista, entrar en un pequeño túnel en esta boca, aparecer aquí entre la Nacional y la autopista, venir por aquí, entrar de nuevo bajo la autopista y aparecer aquí. Esta tiene dos túneles más pequeños frente a este túnel más largo. Y luego las otras son estas, que así como fueron mis preferidas al principio, que es seguir hacia el Aizcorbe, también o bien por la zona de la montaña y embocarla aquí para salir en el polígono industrial, o bien seguir un poco más el recorrido con un túnel más corto. Pero siempre estas aparecen aquí entre la autopista e Irurzun y por tanto tienen que saltar la autopista, en un punto que es justo donde empiezan los desvíos de la autopista Vitoria y San Sebastián. Esta fue nuestra preferida al principio, pero al final hemos creído que, aunque estas pueden ir a radio 6, es decir, puede ir sin ningún problema, preferimos que estas con radios menores, radio 3, no afectan, no tienen grandes túneles, tienen túneles pequeñitos, con la única decisión de cuál sería el punto de embocarla. Como veis, yo creo que esta es una solución muchísimo mejor que la solución del ministerio, donde destroza todo este valle, donde va altísimo, y sobre todo porque esta decisión obliga ya casi a ir por las laderas de norte de Andía, que es donde el tren vimos que realmente producía enormes destrozos. Mientras que nosotros siempre estamos apuntando a encontrar la línea antigua en Echarren. ¿Qué sucede después de Echarren? Pues, aunque aquí se ve muy poquito, fijaros que en Echarren el tren pasó rozando el río, pero fijaros que el río antes hacía este meandro, es decir, que el río
iba más profundo. Aquí no hay ningún problema, hay sitio perfecto entre la vía y Echarren. Pensar que este corredor nuestro del AVE puede suponer 11 metros, entre 11 y 14 metros, que es un poquísimo en estos paisajes, en este espacio, o incluso hay una opción, que hablaremos de ella al final, que sería que la vía antigua pasara a ser una vía de nuestro corredor AVE, pasando a ser una vía para mercancías también y pasajeros, con lo cual realmente solo tendríamos que ocupar probablemente unos 5 metros, 6 metros para el nuevo trayecto. Pero aún así, nuestro objetivo, que es tener un corredor de 3 vías, la vía antigua mejorada para que pueda ser una vía de altas prestaciones a 220 kilómetros para mercancías, vía única, con 3 carriles, una vía que sería ancho internacional y ancho nacional a la vez, y a su lado las 2 vías en ancho internacional para el AVE. Como veis, aquí no hay ningún problema en pasar, los radios son amplísimos, radio 6, como veis. Vamos sorteando también Villanueva sin ningún problema, y aquí vamos pegados a la autovía, como veis, en una tremenda recta, también sin ningún problema. Y aquí tenéis dibujada lo que le está pasando, que ahora lo vamos a ver, al trazado del ministerio, que se va encontrando con todas estas colinas que van apareciendo y va cortando, rellenando, cortando, rellenando, cortando, rellenando, hasta producir el gran destrozo de Guardiaraquil. Aquí lo tenemos. Fijaros, este es el pueblo de Charren. Fijaros cómo aquí se detecta la topografía, que el río Araquil venía por aquí. ¿Veis? Esto es, curvas de nivel indican un acantilado. No sabemos si fue el ferrocarril el que hizo desviar el río. Quizás sí. Como veis, aquí hay restos del viejo río. Y aquí, mirar, son nuestras líneas. Bueno, vamos a ver primero la línea del ministerio. Como veis, aquí tenemos radio 5. Aquí va con unos pequeños rellenos. No produce daño, pero sí que uno va a ver una muralla de tierra. Aquí sí que ya empieza a cortar la montaña en este punto. ¿Por qué? Porque aparece este promontorio. Fíjate, aquí ya hay un corte potente, como veis, 5, 10, casi 15 metros de corte, va en trinchera. Aquí pasa por delante del pueblecito. Fijaos que aquí se acerca mucho la autovía y va pasando Satrústegui, al norte de Satrústegui, con pequeños cortes y rellenos. Es decir, es una muralla al final inevitable. Sin embargo, fijaros en nuestro trazado. Nuestro trazado tiene el mismo radio, incluso mejor radio que el radio del ministerio, con radio 6, radio 5. Llevamos la línea vieja siempre al norte, pasamos por aquí. Fijaros que 11, 14 metros no es nada en este dibujo, en este espacio. Y perfectamente aquí, aunque haya veces que modificar un poco estas salidas de la autopista, que no están demasiado bien porque al final aprovecharon la vieja carretera nacional, aunque haya que afectar y mover esto no significa nada en el presupuesto de un AVE. Es más, puede permitir realmente mejorar puntos que la autovía no dejó bien resueltos. Fijaros qué recta tan magnífica aparece aquí. Este trazado es trazado perfecto para el AVE. Si seguimos propuesta del ministerio, vemos que pasa delante de Satrústegui, es decir, Satrústegui va a ver muy alterado su paisaje porque va a pasar delante su ferrocarril con rellenos aquí. Como veis, aquí hay un paso inferior que pasa, la carretera pasa por debajo. Y aquí empiezan con radios de 5, es decir, está reduciendo radios. Y aquí empieza, como veis, a cortar estos pequeños cerros. No son cortes muy grandes, pero al final son trincheras y rellenos que van apareciendo. Como veis, aquí estamos ya con radios, mantenemos los radios de 5.530 metros. Y ahora comparar con el trazado, con nuestra línea sobre el viejo trazado. El viejo trazado es una verdadera maravilla. Realmente nosotros dejamos la línea vieja y al sur de ella colocamos la línea nueva. Tenemos sitio perfecto para pasar. Aquí está esta gasolinera y aquí tenemos todo este espacio donde perfectamente cabe en nuestro corredor. ¿Lo veis? Aquí pasamos al lado de esa fábrica, esa pequeña nave, y vamos perfectamente en el corredor. ¿Qué radios tenemos? Radio 5, radio 6, es decir, superiores a estos radios, y luego una gran recta. Es decir, este tren nuestro puede ir a más velocidad que el otro ferrocarril. Fijaros que aquí no hay ningún corte de montaña, no hay apenas rellenos porque va con la línea al lado de la línea vieja. Y además fijaros el trazado. Aquí hay un
una curva un poco cerrada en el trazado antiguo, pero como vemos perfectamente puede adaptarse a radio 5 y radio 6. Seguimos, aquí estamos ya en Irañeta. Como veis, aquí vamos legados a la autopista, es decir, no hay ningún destrozo de la naturaleza, frente que aquí, como veis, ya aquí estamos cortando todas estas pequeñas sierras, cortando de nuevo estos frentes, el paisaje queda muy alterado, muy alterado. Aquí hay pequeños rellenos, en cuanto aparece una pequeña vaguada, aparecen rellenos, nuevos cortes, y aquí, como veis, aparece ya un corte tremendo que va a destrozar las sierras al sur de Guarte. Mientras que nosotros, fijaros, qué perfección de trazado en recta. Y aquí es donde empezamos nosotros a tener nuestros problemas, por supuesto. Es inevitable tener problemas. Aquí, como veis, el Araquil cortó esta meseta que avanzaba hacia el valle. El Araquil, con este meandro, produjo estos tremendos desfiladeros, tremendos, este gran cortado, y el tren se arriesgó a pasar al lado de él. ¿Por qué pasó por aquí el tren? Lo vimos en la primera lección, porque aquí, que está ya Zamarce, ya Aralar está avanzando con sus estribaciones y vio el ferrocarril que no podía destruir Zamarce. Es decir, muy inteligentemente subió ya a la meseta de Guartiaraquil. ¿Aquí qué va a suceder? Nosotros, fijaros que este es un punto que la autopista lo dejó destrozado, la autovía, el cementerio con un corte tremendo, mal resuelto, horrible, porque había muy poco sitio. Aquí nosotros lo que hacemos es empezar a descender cota por lo que os vamos a contar. Fijaros, aquí viene uno de los grandes destrozos del trazado del ministerio, que es el corte de esta sierra que está al sur de Guartiaraquil. Fijaros que para ver cuánto está cortando, basta ver los metros que está cortando. Fijaros, si este es el punto cero, donde acaba el corte y empiezan los rellenos, 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros, 25 metros, 40 metros, casi 45 metros de corte. Es una trinchera salvaje en esta sierra. De hacerse, creo que esto sin ninguna duda puede ser perfectamente un túnel y habría que hacer un túnel. Pero como veis, el paisaje de Guarte queda destrozado. Y luego aquí vienen grandes rellenos con un pequeño viaducto de 30 metros justo al lado de las piscinas de Guartiaraquil, para luego enfilar esta otra colina con una boca de túnel, un pequeño túnel de 320 metros, otra boca, rellenos, otro cortado aquí, de nuevo, y aquí fijaros los acantilados de Arruazu, donde el Araquil bordeó ya las estribaciones, por así decir, de Andía, pues el ferrocarril va con cortes de la montaña, túneles, cortes, rellenos, queda destrozado este paisaje sur de Arruazu, queda realmente destrozado. ¿Y qué planteamos nosotros? Este era uno de los temas más preocupantes para nosotros. Casi es un tema que nos descartaba el aprovechar el viejo trazado. Pero dedicando mucho tiempo y muchas horas a pensarlo, desde la idea de crear una variante sur, que es perfectamente viable para pasar entre Guarte y Zamarce, pero que ocupa sin ninguna duda la Vega, al final optamos por una solución muy sencilla. Aquí hay posibilidades de que el radio, que aquí se cierra un poco, pase a ser un radio 5, un radio 6, es decir, las posibilidades de seguir a gran velocidad son tremendas. Pero ¿qué vamos a hacer? Para que la alta velocidad no afecte a Guarte, hacemos un túnel falso. Es decir, excavamos y metemos el corredor del AVE o bien bajo el ferrocarril actual, que tenemos sitio de sobra, ahora lo veremos en las lecciones detalladas del paso de Guarte, o bien incluimos las 3 líneas en un túnel, es decir, que desaparecería el ferrocarril a la vista de Guarte. Seguiría teniendo su parada para el ferrocarril de la línea antigua, de cercanías, pero el AVE no tendría parada en Guarte. Irían las 3 líneas, irían en un falso túnel que se enterrarían de manera que no habría que pasar ya bajo el ferrocarril en esta calle de Guarte, sino que el ferrocarril pasaría bajo esa calle de Guarte y seguiría enterrado hasta la estación. Es uno de los temas más importantes de nuestra propuesta. Son casi 1000 metros, casi 1 kilómetro de túnel falso. Pero nos viene muy bien porque el ferrocarril aquí está ya bajando para bajar al valle. Entonces, perfectamente hemos empezado a bajar un poco antes
partir del cementerio, y ya pasamos soterrados bajo el casco de Guarte y podemos, si queremos, o bien dejar la línea antigua en la posición en que está, o bien incorporarla a nuestro túnel falso, de forma que desaparecería esta muralla del ferrocarril en Guarte. Es decir, Guarte no se enteraría que está pasando el ferrocarril. Suponemos que será un punto que pondrá el grito en el cielo, los que pongan objeciones a nuestra propuesta, pero es perfectamente viable. Se está haciendo en todas las ciudades. Se están haciendo túneles falsos para ocultar el paso del ferrocarril. ¿Por qué no hacerlo aquí? Realmente es un punto muy muy sencillo. La única complicación es hacer la obra mientras arriba esté circulando el ferrocarril. Es también viable. Se hace primero la excavación del túnel, de medio túnel, se pasa por ese medio túnel la línea antigua para poder excavar bajo ella, desmontada, volver a continuar haciendo una segunda mitad del túnel. Y así ya tenemos realizado el túnel o bien para las dos o para las tres líneas. Otra posibilidad es que este tráfico quede cortado durante los meses en que se acometa la obra del túnel, que es una solución mucho más sencilla. ¿A quién afecta? Realmente afectaría sobre todo a Volkswagen, que en su relación con Europa tendría que ir por Castejón y Miranda. Como veis, los radios pueden ser muy buenos. Esta es creo que nos parece que es una idea muy buena, perfectamente viable y que salva el recorrido del viejo ferrocarril y del trazado antiguo. Porque luego, fijaros que aquí, así como aquí se está metiendo en este follón de los acantilados de Ruazú, nosotros vamos por esta maravillosa recta al lado del trazado antiguo. Aquí vemos cómo está destrozándose todo. Fijaros que el corte aquí, desde este punto, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 metros de corte del ferrocarril en estos acantilados sobre el Araquil. Mientras que nosotros vamos por esta llanura de la Vega, donde el ferrocarril saltó ya realmente a la llanura del Araquil. Fijaros, vamos en recto y luego aquí no tenemos ningún problema para pasar con radio 5, incluso radio 4. Ahora lo vamos a ver en el término de la Cunza, porque a partir de aquí los planos del Ministerio no nos dejan ver el trazado del viejo ferrocarril. Entonces volveremos a nuestros planos 25.000. Pero bueno, aquí veis cómo aquí el ferrocarril tiene ya problemas, ha tenido que bajar a radio 3. Luego veremos cómo la propuesta nuestra respecto a la propuesta del Ministerio permite muchas radios mucho mayores, es decir, no tiene el tren que frenar en estas curvas. De nuevo radio 3, se ve que aquí el ferrocarril está teniendo muchísimos problemas para pasar. Y basta ver estos tremendos cortados que destrozan aquí, como veis, en trinchera, está cortando todas las estribaciones de la sierra de Andía para ya dirigirse hacia aquí, hacia la Cunza y Arbizu. Es decir, como veis, el ferrocarril sigue empeñado en ir por las laderas norte de Andía, encontrándose cada vez con mayores problemas. Y aquí, mientras tanto, nosotros vamos perfectamente por esta llanura. Ahora, vemos esto para que veáis un poco la idea la idea que os comenté antes de la posibilidad de tener una variante, incluso podía ser una variante provisional para poder hacer el túnel, pero no nos fiamos de estas variantes provisionales que al final siempre se quedan. Como veis, podíamos haber bajado a la llanura y haber hecho un pequeño relleno, unos puentes provisionales y desviar el viejo ferrocarril mientras hagamos la obra del túnel. Pero es perfectamente posible hacerla también, o bien suprimiendo el tráfico durante esos meses, o bien haciendo primero medio túnel y luego el otro medio. Y como veis aquí, que esto no lo veíamos ya, aquí ya estamos, siempre hemos saltado el Araquil por segunda vez. La otra vez recordáis que era en Echarren Irurzun. Lo volvemos a saltar aquí y ya vamos a ir al norte del Araquil en todo nuestro trayecto hasta Ciordia. Y fijaros que aquí es un punto un poco crítico, pero podemos reducir si queremos a radio 6, a radio 3. Tenemos mucho margen para no dañar las laderas aquí en torno a la ermita de San Pedro. Como veis, el trazado es perfecto. Y aquí fijaros, aquí hay dos naves que las hemos estudiado. Tenemos sitio de sobra para pasar entre las dos naves con nuestro trazado de recta radio 6. No hay ningún problema en pasar entre las dos naves.
Pensar también que aunque a los trazados normales no les gusta a los ingenieros pasar por áreas en que hay que afectar a una construcción, y a veces por eso se desvían por los problemas de expropiaciones, de gestión, sin embargo a veces merece la pena porque realmente no es dinero para este ferrocarril el reconstruir una nave, el comprar una parcela donde desee el propietario y reconstruirle una nave perfectamente nueva, no es ningún problema. Y no supone ningún coste económico, apenas es un coste económico menor comparado con tener que desplazar el ferrocarril. Pero aquí tenemos la suerte de que hay sitio de sobra para pasar. Aquí, como veis, venimos siempre, la intención es siempre que la línea antigua vaya al norte y nuestra línea al sur. Por ejemplo, en este caso, ¿veis? Aquí la línea es perfecta, pero aún si queremos hacerla aún más rápida, podemos ir a radio 6. ¿Qué haríamos con la línea vieja? Pues la línea vieja queremos adaptarla a 220 km por hora. Es decir, que pueda ser una línea de altas prestaciones para el ferrocarril de mercancías. Por lo cual, en muchos casos, veréis que la estamos adaptando también, ya que hacemos la obra, en muchos casos podemos adaptarla a nuestro nuevo trazado o a veces dejarla cuando su radio es muy bueno. Aquí el radio es, como veis, muy bueno, es un radio perfecto para 220. Pero en otros puntos que el radio es más corta, pues la adaptamos a nuestro nuevo trazado. Como veis, este tramo, aquí habrá sin duda algún problema en esta cercanía del río Araquil, habrá que hacer algún muro de contención, pero, como veis, el trazado es perfecto. Y ahora llegamos a un punto crítico. Un punto crítico sobre todo, no para nosotros, sino para el Ministerio. ¿Qué le pasa al Ministerio? El Ministerio está yendo a cotas muy altas, ya veis, está pasando por Arbizu, y se dirige hacia Charri Aranaz. Aquí, como veis, tiene cortes de la montaña, ahora lo veremos mejor, tiene rellenos, y luego, ¿qué pasa? Luego ve que no puede seguir por aquí. Ve que la ladera norte de Andía, ahora ya prácticamente de Urbasa, no puede seguir. ¿Por qué? Porque se está volviendo cada vez más accidentada, se está estrechando, como veis ya, la burunda se está estrechando, y opta por una locura, que es saltar al valle. Lo que el viejo trazado había hecho siempre, aquí decide saltar al valle. ¿Para qué? Luego creo que es una decisión un tanto absurda. ¿Por qué? Porque salta al valle, pero luego inmediatamente tiene que volver a subir porque aparece el núcleo de Alsasua, que no lo puede atravesar. Y fijaros que aquí es una de las grandes crisis de este corredor. Pero claro, ¿podía haber seguido por aquí? No, porque las cotas ya aquí son muy altas. Pasaría al lado de Bacaicua, de Iturmendi, de Urdiain. Podía haber pasado realmente, pero los destrozos ya son tremendos. Y además ya son las laderas de Urbasa. Con lo cual, ¿qué va a hacer? Pues va a empezar a bajar y va a cortar en trinchera toda esta meseta de Charri Aranaz para pasar en falso túnel bajo la autopista. Falso túnel se llama cuando hacemos la excavación y luego rellenamos con tierra, de manera que no es un túnel que perforemos una montaña, sino que hacemos una excavación a cielo abierto, muy sencilla, luego la cubrimos con una losa y luego echamos tierra de nuevo. Es el falso túnel. ¿Por qué? Porque tiene que bajar para saltar al río, al Valle del Araquil. Y en este punto, veis, entra en contacto prácticamente con la línea vieja. Pero luego, como veis aquí, va saltando el Araquil 1, 2, 3, 4, hasta casi, hemos calculado una vez, 2 veces, creo que 4 o 5 veces, para de nuevo volver, después de Urdiain, volver a subir hacia la cordillera y pasando de nuevo ahora por la autopista, es decir, que pasa aquí por debajo de la autopista y ahora veremos cómo pasa aquí. Es decir, se mete en muchísimos problemas. ¿Por qué? Pues porque había elegido esta ladera norte y aquí la ladera norte ya no le deja seguir. Sin embargo, fijaros nuestro trazado. Nuestro trazado viene una recta maravillosa con radios de 5 o 6 kilómetros, radios perfectos. Aquí hay una zona en que podemos mejorar mucho este radio que tiene el trazado antiguo y venimos por aquí sin ningún... Luego veremos, podemos pasar perfectamente con radio 6, radio 5, radio 4 si es necesario y enfilar ya hacia Alsasua. Y ahora veremos el tema de Alsasua. Porque aquí, como veis, tenemos también en este contacto con el río Araquil otra mejora, una suave mejora de radio para el tema pasar por Alsasua. Pero fijaros que el trazado
es un trazado perfecto, parece un trazado de AVE, el viejo trazado. Y el nuevo se está encontrando todo el rato con sierras que vienen, cortes, rellenos, para aquí ya tener que saltar bajo la autopista. Bueno, aquí lo tenemos. Estamos entrando ya en Echarri-Aranaz. Como veis, aquí ya ha cortado más profundamente la sierra. Tiene aquí rellenos muy altos, ya veis. Esta pequeña vaguada ha quedado muy rellenada. Un gran corte aquí, nuevo relleno aquí, con un paso inferior en el camino. Nuevos cortes aquí, justo donde está el nudo de la autopista. Es decir, como veis, aquí se está encontrando ya con muchos problemas. Radio mantiene el radio. Aquí hace una locura, que es que crea una zona para que paren los trenes. Los trenes que en algún momento dado tengan que parar, en este caso trenes de mercancías, porque está planteado como corredor de altas prestaciones, que pararían aquí. Como veis, ha elegido un sitio muy raro para parar, porque es un sitio con un corte de montaña, que ha tenido que ser mayor el corte, es un sitio con dos ríos. Me parece una locura plantear aquí el punto de parada de los trenes de mercancías, ¿no? Trenes que son de 700 metros, exigen un PAET de 900, cuando hay sitios, ahora lo veréis en nuestra propuesta, en la llanura, muchísimos más apropiados para hacer un PAET. Bueno, aquí seguimos. Fijaros, aquí está Echarri-Aranaz y aquí hay un pequeño relleno, pero aquí, veis, como aquí va llegando esta gran meseta, esta gran llanura de Echarri-Aranaz, el tren se va metiendo en trinchera, es decir, va cortando esta llanura. Fijaros que aquí los caminos tienen que acabar uniéndose porque ya no pueden cruzar, es decir, es un gran foso y que va descendiendo, ¿para qué? Para pasar bajo la autopista. Es decir, ya tiene el problema de pasar bajo la autopista, mezclarse con la autopista. ¿Para qué? Porque aquí, fijaros, cortando estas laderas, salta al río Araquil. Aquí nos vamos a encontrar con un problema gravísimo que plantea el trazado del Ministerio. Ahora lo vamos a ver. Como veis, los radios empiezan a reducirse un poco, 5.800, y aquí estamos nosotros con nuestro recorrido. Tenemos esta recta que, como os he dicho, aquí, si queremos mejorarla hasta radio 6, que vendríamos por aquí, si no, podemos ir a radio 5, radio 4, radio 3. Cualquiera de estos radios nos permiten altísimas velocidades. Y como veis, no hay ningún problema. Incluso podemos hacer lo que decíamos, ajustar el viejo trazado a nuestro nuevo trazado. Aquí seguimos, pasaría una cosa que estamos planteando en varios puntos, que no es ningún problema. Es decir, nosotros hacemos primero este trazado, pasamos luego el viejo ferrocarril siempre al norte, a ese nuevo trazado, y ya aprovechamos para hacer las 2 vías de AVE, con lo cual nos quedan las 3 vías. Y este viejo trazado puede devolverse a los propietarios, a los que se les expropió hace más de un siglo. Aquí estamos viendo lo que habíamos visto antes, y aquí fijaros que en el trazado nuevo, o llamo crisis del trazado, salto al valle, y sobre todo, fijaros, presas en el río Araquil. No ha hecho ningún viaducto el proyecto y ha creado una presa, aquí quizá no tan grande, porque aquí, perdonad, aquí va bajo, pero luego aquí viene rellenando, no mucho. Aquí fijaros que corta esta estribación que asoma el Araquil, pero a partir de aquí tiene que empezar a subir porque va a saltar sobre la autopista. Entonces crea una presa tremenda en el río Araquil. Una presa tremenda, a gran altura, que en las inundaciones del río Araquil va a inundar toda la zona del polígono industrial de Alsasua. Esto al final son unas presas en el río, porque al final fijaros que el paso que deja el río es un paso muy pequeño, lo cual en las crecidas del Araquil, que yo no sé si los que han hecho el trazado lo sabían, el Araquil tiene grandes crecidas y toda esta zona va a quedarse inundada, porque estamos haciendo un gran tapón. Algo que el viejo trazado ya lo sabía, y mucho más inteligentemente vino sin mezclarse con el río en ningún momento. ¿Veis? Este es el viejo trazado. Aquí hay un paso, que hay una fábrica y hay unos chalés donde podemos optar o por pasar al lado del trazado actual, que hay sitio, es decir, al sur de los chalés, o bien pasar entre los chalés y la fábrica. Basta con que decidamos si el radio va a ser 4, si es 5. El radio 6 ya vemos que no, el radio 6 pasaría por encima de la fábrica, no nos interesa, tenemos que pasar entre la fábrica y los chalés o delante de los chalés.
Pero veis, ningún problema para mantener un corredor magnífico. Aquí, como veis, entra un poco en contacto con el araquil, pero luego sigue en una recta magnífica. Aquí es donde luego os contaré que planteábamos el PAET, esa parada para los trenes de mercancías o los trenes que tienen dejar pasar a otro ferrocarril más rápido. Creemos que es una zona perfecta, ahora lo veremos, al lado de Alsasua, en una llanura magnífica. Bueno, como veis, aquí es el punto en que nuestros dos circuitos van hermanados. Aquí quería mostrároslo de nuevo. Ya veis, este es el paso entre la fábrica y los chalés. Aquí es un sitio perfecto para el PAET, para las paradas de ferrocarriles. Y aquí la otra nueva mejora de Radio 6 para enfilar ya hacia Alsasua. En Alsasua, no sé si tenemos creo que sí, un plano que lo detalla bien. Ahora os vamos a plantear el problema de Alsasua. Bueno, y aquí veis el recorrido del ministerio, cómo bajó y luego volvió a subir. Sí, aquí tenemos el tema de Alsasua, ¿veis? Aquí está subiendo. ¿Por qué? Porque va a pasar por encima de la autopista. Cosa absurda. Pasó por debajo en el otro punto, pero ahora tiene que pasar por encima. ¿Por qué? Porque va a apoyarse en estas laderas que son laderas a mucha altura. Es decir, el tren está subiendo. Como está subiendo, aquí está rellenando muchísimo, mucha altura, es decir, está creando una presa tremenda en el río Araquil. Es decir, aquí hay un tapón, va a haber un tapón cualquier día de inundaciones. ¿Qué es lo que va a inundar? Pues ya se ve toda esta zona del área industrial. Aquí es donde nosotros venimos sin ningún problema y donde plantearíamos el PAET. Esta llanura, cerca de Alsasua, un PAET perfecto. Si nuestro corredor es de altas prestaciones, el que queremos transformar la vieja línea, queremos transformarla en un corredor de altas prestaciones, el PAET atendería a nuestra vieja línea. Y al lado, hacia el sur, siempre tendríamos las dos líneas de alta velocidad. Aquí, como veis, también mejoramos este radio 6, radio 5. Incluso podemos llegar a mejorar la línea antigua si queremos también. Y aquí resolvemos el problema de Alsasua. Primero, este trazado nuestro permite que este AVE tenga parada en Alsasua, cosa que este otro trazado no lo permite. Importantísimo, porque el AVE no solo habrá aves que no pararán en Alsasua, por supuesto, la gran mayoría no pararán, pero es que incluso habrá algunos que ni siquiera pararán en Vitoria o Pamplona. Imaginemos un Coruña, Oviedo, Palencia, Burgos, Barcelona, que irá el tren ya lleno, ¿no? Pero otros aves, ¿por qué no? Van a parar en ciudades medias. ¿Por qué no? Puede haber un ave que vaya haciendo pequeñas paradas, que será más lento, pero aún así alcanzará grandes velocidades. Por eso creemos que Alsasua debe tener una parada, como quizá lo tenga que tener también Salvatierra, no lo sabemos. Pero Alsasua sí. Entonces, ¿cómo planteamos este paso? Pues por suerte tenemos sitio para pasar, hay anchura suficiente para añadir dos vías de AVE. En este caso también lo que hacemos es un falso túnel, como hemos hecho en Guardiaraquil, y a partir de aquí el AVE entraría en un falso túnel y probablemente tenemos sitio para que lo haga también el viejo ferrocarril. Es decir, que tendríamos aquí un falso túnel donde podría estar la estación del viejo ferrocarril, una nueva estación, y también la estación del AVE. Aunque hay otra posibilidad, y es que el AVE tenga un cruce de vías con las vías de ancho estándar de la vieja vía, pueda el AVE entrar por la vieja vía a la estación actual de Alsasua. Aunque no estaría mal crear aquí un pequeño apeadero para el AVE, porque fijaros la cercanía que tiene al casco viejo, a la ciudad, a toda esta área. Sería perfecto crear aquí un pequeño apeadero para el AVE, que es una estación sencilla, sería una estación semisubterránea, porque es subterránea hacia aquí, pero ya hacia el sur puede abrirse. Bueno, es un tema muy, muy bonito. Aquí planteamos nosotros 500 metros de falso túnel, que es muy fácil de hacer. La duda es qué haríamos con la línea antigua mientras hacemos el túnel. Podemos hacer medio túnel, lo otro medio, o parar de unos meses, suprimir esta línea antigua y hacer mucho más sencillamente la obra para los tres carriles, los dos vías de AVE y la vía de cercanías o de mercancías. El caso es que aquí hay sitio, asombrosamente, es milagroso, pero hay sitio para realizar toda esta obra
subterránea y que luego vuelve a aparecer sobre, por suerte, también tenemos la zona de huertas. Aquí lo tenemos. En esta zona de huertas no producimos daño a ninguna vivienda y nuestro tren puede ir a radio 5, incluso a radios un poco menores, y pasar bordeando el polígono industrial. Aquí tampoco habría ningún problema en resituar una nave, porque el presupuesto del AVE es tremendo comparado con el presupuesto de... Por supuesto, el cortar esta montaña es mucho más caro que hacer una nueva nave. Pero aún así es posible que no necesitemos alterar el polígono industrial. Y vendríamos por aquí y pasamos al lado de la fábrica de Olazaguti. Ahora vamos a hablar. Fijaros que aquí el trazado del ministerio, como va muy alto, está cortando ya las montañas con cortes tremendos. Y sobre todo, fijaros aquí, al sur de Olazaguti, los cortes son realmente impresionantes. Basta ver en qué punto empieza. Ahí, por ejemplo, fijaros, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 metros de corte en la montaña. Ese corte en parte está tapado por este otro corte, sin una duda, pero el destrozo es tremendo. Es decir, el paisaje de Alsasua y de Olazaguti hacia el sur queda absolutamente alterado. Y fijaros que además los radios que está teniendo son pequeñísimos. Radio de 3, es decir, aquí el tren está disminuyendo su velocidad. ¿Por qué? Porque está encontrando una zona muy, muy problemática. Y está pasando al sur de Olazaguti con un viaducto de 429 metros. Es decir, Olazaguti ve su paisaje totalmente alterado. Sin embargo, en el viejo trazado, nadie se entera del paso del AVE. Fijaros, aunque aquí tengamos que sortear el Araquil, es un río ya pequeño, vamos pegados a este enlace que se hizo entre la línea de Irún y la línea de Pamplona, y es un paso perfecto. Y aquí, como os digo, si aquí realmente van juntas las tres líneas, puede suceder que el AVE pase a la vieja línea si es que queremos que pare en esta estación o en este apeadero, como queramos. Si para en esta estación, aprovecharía la línea antigua, que va a ser una línea estándar, con ancho nacional y ancho estándar, una línea mixta. Y luego por aquí se incorporaría a su línea de AVE otra vez. Sí que es verdad que ahí es un cruce de la línea de AVE y la línea a nivel de la línea de ancho nacional, que aquí sería ancho estándar. Bueno, el caso es que se puede resolver. Quizás es más sencillo que el AVE tenga aquí un apeadero y nos olvidamos de esa vieja estación. Y aquí pasamos, que parecía que también había mucho problema, decían, es imposible pasar por la fábrica de cementos. Pues no es verdad. Aquí, como veis, hay unas vías de servicio que se mantendrían en parte para la vieja línea y las líneas donde ahora va la línea antigua las dejaríamos para el corredor del AVE. Es decir, que cambiando un poquito el esquema de estas vías, tenemos sitio perfectamente para venir con el corredor de AVE siempre al sur y las dos líneas, que a partir de aquí ya son dos líneas de ancho nacional. Es decir, aquí ya llevamos un corredor de cuatro líneas. Aquí vemos un poquito repetido el paso de Olazaguti con el viaducto, el corte de nuevo de todas estas pequeñas sierras, ya lo veis. Aquí estamos afinando, aquí es un punto, bueno, no es realmente tan problemático, el río Araquil aquí ya es muy pequeñito, pero aquí llevamos 4 líneas, no hay que olvidar, 2 de AVE y 2 de ancho nacional. Entonces, aquí probablemente sí que haya que modificar un poco el curso del río, si queremos mejorar a radio 6, pero bueno, no hay excesivamente daño. Hemos estudiado, pasamos perfectamente entre esos grandes árboles con esa gran casa que hay aquí. También pasamos aquí, delante de este convento, centro de espiritualidad. Pasamos sin problema entre sus jardines y la vía actual. Hay sitio de sobra. Como vemos, en muchos de estos casos pasaremos la línea vieja al norte y mantendremos la línea vieja, la línea nueva siempre al sur. Es decir, haríamos primero la nueva línea, luego la pasaríamos el ferrocarril de vía ancho nacional, lo pasaríamos a esa nueva línea y aprovecharíamos el corredor del ferrocarril para hacer nuestro trazado AVE. Es decir, al final venimos aquí con 4 líneas. Pero no ha habido ningún problema en surcar estos puntos.
ni tampoco el paso de Ciordia. Aquí, como vemos, tenemos también un punto un poco crítico, porque aquí la vía va a un radio muy pequeño, y aquí tenemos el radio 3. ¿Qué exigiría? Pues exigiría efectivamente tener que saltar el río Araquil, que aquí es muy pequeñito ya, en 2 puntos. Es decir, aquí sí que hay una pequeña alteración, pero creemos que es una alteración mínima, perfectamente asumible. Desde luego, mucho mejor que ver estas sierras enfrente a Ciordia con estos cortes en todo su paisaje. Que como vemos, el tren ha recuperado aquí desde el radio 3, ha recuperado el radio 7 en este tramo, pero vuelve aquí al radio 4 cuando tiene que girar. Mientras que nosotros estamos todo el rato R6, R6, quizá aquí como queramos. Si no queremos afectar tanto al río, podemos ir a un R3, R4. Y aquí lo tenemos de nuevo visto en grande, este punto de Ciordia, de si queremos recuperar los radios grandes o vamos a radios más pequeños. Y fijaros la limpieza que tiene aquí el trazado del ferrocarril. Es asombroso, me parece asombroso que en la llanada alavesa se haya decidido hacer un nuevo corredor para el AVE cuando tenemos todo el sitio del mundo en esta llanura. Pues no, fijaros que el AVE se ha empeñado en venir por la media ladera, afectando totalmente a muchos pueblos. El pueblo de Uraballen, todo San Millán, todos van a quedar afectados por este destrozo que va a hacer el AVE. Aquí lo vemos. Aquí era lo que habíamos visto antes de este paso. Con radio 3, como veis, apenas se afecta al río. Radio 5 ya avanza un poco más hacia el sur. Radio 6 ya viene más hacia el sur. Pero bueno, todos son viables. Porque aquí, como veis, la autopista se cierra con una curva más cerrada. Luego ya se aleja y nosotros ya tenemos aquí todo el sitio del mundo. Fijaros aquí, la mejora a radio 6 así es imperceptible. Es decir, tenemos un corredor de AVE magnífico aquí. Y hemos entrado ya en Álava. Y aquí, como veis, sin embargo, siguen los cortes, siguen los rellenos en el valle, los cortes de todos los cerros que están apareciendo hacia el valle, todos quedan cortados por el ferrocarril. Además con radios pequeños, radio 4. Aquí seguimos nosotros, un trazado perfecto, mientras que este trazado va cortando, como veis, estas colinas que suben hacia Ibarguren, pues van a quedar cortadas en trinchera, y sobre todo esto es doloroso. Uraballen queda con todo su paisaje hacia el sur, todo su promontorio de bosques, absolutamente cortado. Ya veis, la línea de curvas, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 metros de corte. Queda destrozado el paisaje, realmente el de Ibarguren, el de Uraballen. Luego aquí nuevos cortes, enormes rellenos, ya veis aquí grandes rellenos en San Millán, corte de nuevo. Me parece asombroso. Parece asombroso que se esté haciendo esto teniendo al lado esta línea. Es realmente aquí ya me parece incomprensible. Fijaros, San Román de San Millán, todo su paisaje también queda cortado, grandes rellenos. Cuando aquí, como veis, el paso a radio 6 no afecta a ninguna construcción. Es perfecto. Tenemos sitio de sobra para pasar. También en Eguilaz, donde el radio 6 nos lleva un poquito hacia el norte. Aquí es verdad que ya el trazado este ya se está alejando de los cerros, ya veis que los cortes ya son más pequeños, los rellenos también, pero es que aquí no hay ningún problema en pasar. Esto es lo que habíamos visto antes. Fijaros, el trazado del ferrocarril antiguo es realmente un trazado magnífico. Si no fuera por estas pequeñas curvas, que perfectamente son mejorables, es ya un trazado AVE. Mientras que nos empeñamos por aquí en venir por esa media ladera. Aquí, como veis, nosotros estamos en Mezquía. Ningún problema en pasar. Aquí hay que modificar este salto del ferrocarril, por supuesto, pero fijaros, radio 6, perfecto. Mientras que aquí se ha metido a cortar esta meseta de Munay y la deja absolutamente destrozada. Mirad los cortes. A partir de aquí, 5, 10, 15, 20, 25 metros, 26 metros, casi 30 ahí, cortando la meseta. Luego, rellenos, rellenos, rellenos. Mientras que nosotros estamos ya llegando a Salvatierra. Aquí en Salvatierra hay sitio de sobra para pasar. Hay unas naves aquí al sur de la línea que están gran parte abandonadas y que no cuesta nada
rehacerlas en cualquier solar, cualquier parcela industrial, rehacer unas nuevas naves para ocupar ese espacio con nuestro nuevo corredor. Vendríamos con el corredor del AVE aquí sin ningún problema, hay sitio de sobra para pasar. Lo que sí tiene problemas es esta curva. Esta curva, como veis, si quisiéramos aplicar el radio 3 para aprovechar este corredor, vendríamos muy adentro. Es decir, que aquí esta curva tan cerrada nos obliga a buscar un nuevo paso bajo la autopista, un poquito más al sur del paso actual. Aquí, como veis, el corredor nuevo se está acercando con pequeños rellenos, va acercándose muchísimo, radios cortos, 4500, mientras nosotros estamos manteniendo el radio 6 todo el rato. Y aquí sí que tanto la vía antigua como la nueva, porque aquí la curva es muy cerrada, como veis, para la vía antigua también, probablemente trasladaríamos también la vía vieja a un nuevo paso bajo la autopista. Es decir, aquí haremos un paso bajo la autopista. Y ahí es un punto de nuevo contacto. ¿Veis? Una vez que este era el paso actual del ferrocarril, que por desgracia, por culpa de esa curva, no la hemos podido aprovechar, y aquí pasaríamos nosotros, un poquito más al sur, para incorporarnos a la vieja línea. Con radio, aquí vamos a radio 300, muy parecidos a los radios que está teniendo el trazado del Ministerio. El trazado del Ministerio aquí está cortando estas mesetas en trinchera y con grandes rellenos aquí. ¿Por qué tan grandes rellenos? Ahora lo vamos a ver, porque está subiendo. Está subiendo porque quiere pasar por encima del viejo ferrocarril. Aquí nosotros también vamos a tener ese problema. Como estamos viniendo al sur del viejo ferrocarril, queremos pasar al norte. ¿Por qué? Porque vamos a cruzar por túnel la Sierra de Alegría. Entonces, aquí tenemos unas cotas altas, por lo cual podríamos saltar por encima del viejo ferrocarril aquí, o podríamos intentar pasar incluso por debajo, en otro punto. Pero bueno, el paso de un ferrocarril a otro os quedaréis asombrados, pero no es preocupante. Fijaros que el ferrocarril de alta velocidad puede tener pendientes del 15 por 1000. Y dice uno, uy, qué poca pendiente. Pues no, en un kilómetro supone 15 metros. Nosotros para saltar sobre el viejo ferrocarril nos basta saltar a 6 metros, 7 metros. Es decir, que con 500 metros tenemos conseguido cota. Si están los dos al mismo nivel, a los 500 metros ya hemos podido pasar por el viejo ferrocarril. Y 500 metros no es nada en estos largos recorridos. Entonces, como veis aquí, mejoraríamos también para el viejo ferrocarril, podríamos mejorar las curvaturas para ir a radio 3, para que pueda ser de altas prestaciones. Aquí ya hay que pensar que son 2 vías. Y haríamos ya un ferrocarril de 2 vías en esta línea. Y aquí, como veis, está subiendo con enormes rellenos en estas laderas y vamos a llegar ya, lo vemos aquí, lo vemos al revés, en orientación norte. Aquí vimos nuestros trazados, ¿veis? Donde tienen que saltar bajo el ferrocarril para incorporarse un poco más tarde. Y aquí tenemos dibujado, no sé si se ve, el ferrocarril del trazado del Ministerio. Que ahora vamos a ver cómo salta este punto. Fijaros que el único punto preocupante en la llanada alavesa era el paso de esta sierra de Alegría, que era una sierra preciosa, un elemento singular en la llanada. Y que el viejo ferrocarril lo hizo muy bien, lo hizo con un túnel que casi no se nota y donde pasa de un valle a otro valle, por este túnel que aparece aquí. Y yo pensaba que realmente el trazado del AVE iba a ser inteligente y respetuoso, que probablemente iba a hacer un túnel también, pero ¿qué le pasa? Que quiere pasar por encima del ferrocarril para colocarse al norte de él. Entonces, en vez de haber pasado sobre él en algún otro punto, ha decidido pasar sobre él aprovechando esta cordillera. Con lo cual lo vamos a ver ahora. Fijaros, qué pena. Aquí hemos visto ya que se producían rellenos, sospechosos estos rellenos. ¿Por qué? Porque está subiendo de cota. Está subiendo a la cordillera. Un gran relleno en este valle. Y fijaros, un corte tremendo de la cumbre de la sierra. Corte tremendo, fijaros, desde este punto 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 metros. Ha quedado destrozada. Relleno, otro corte aquí y aquí ya en la ladera sur de la sierra un corte en trinchera. Ha logrado efectivamente pasar por encima del viejo ferrocarril, cruzando por lo alto de la sierra, pero ha destrozado la sierra. Uno de los puntos más bonitos de esta cordillera ha quedado destrozado. ¿Nosotros qué hemos hecho? Nosotros, sin ninguna duda, hemos pasado en túnel, como hizo el viejo ferrocarril,
para lo cual antes hemos debido pasar sobre él o al norte de él. Hemos aprovechado el desvío del viejo ferrocarril para poder tener más sitio para pasar. Fijaros que con radio 5, radio 6, es decir, a grandes velocidades, a 350 km por hora, entramos en este túnel, la cota 580, para salir aquí. Es uno de los túneles largos de nuestra propuesta, pero que permite salvar perfectamente la sierra. Y aquí ya nos incorporamos, al igual que el viejo ferrocarril, que el nuevo ferrocarril, nos vamos ya en paralelo. Aquí el nuevo ferrocarril va a radio 3500, nosotros nos mantenemos en radio 5, radio 6 para ajustarnos a la nueva línea. Y aquí ya, asombrosamente, el ferrocarril no tiene ningún problema en ir pegado a la vieja línea. ¿Por qué no hizo esto todo su recorrido? Luego aquí nosotros mejoraríamos la vieja línea con radio más amplio y aquí iríamos a buscar la variante de la Y vasca, la variante en que sale de Vitoria desde la vieja estación y enlazaríamos con la línea de Navarra. Es decir, que habría líneas que no entrarían en Vitoria, sino que pasarían directamente hacia Pamplona, el enlace con la Y vasca. Y aquí podemos tener los radios que queramos. Visto, probablemente podemos ir a radio 6, radio 5 perfectamente. Con lo cual, como veis, aquí ya en Alegría acaba nuestro recorrido. Como veis, esta ha sido un poco una síntesis de nuestra propuesta, que ahora detallaremos más para el que tenga paciencia en diferentes charlas, en distintos 7 tramos de todo este recorrido. Como os he dicho, es una posibilidad importantísima de modificar el trazado del Ministerio. Mi experiencia me dice que en Renfe siempre he encontrado ingenieros y responsables absolutamente correctos, con buena voluntad, y que dándose cuenta que muchas veces estos trazados son de hace muchos años, realmente las cosas han cambiado, el respeto a la naturaleza ha aumentado muchísimo, las ciudades incluso a veces han cambiado en su morfología, y es perfectamente viable nuestra propuesta de utilizar el viejo corredor. Mi experiencia es que yo he dedicado muchos años a hacer propuestas por parte de los ayuntamientos, por parte de las autonomías, a las propuestas que hacía el Ministerio y he comprobado que perfectamente son asumibles cambios a veces tan importantes como este, que es decir, en vez de hacer un nuevo corredor, aprovechemos el viejo corredor. Que este nuevo corredor que planteamos tenga 2 vías AVE y se sumen a la vía actual para mercancías, pudiendo las vías AVE ir a 300 km por hora o 350 y las mercancías a 220, es perfectamente posible. Pero también sería posible, aunque es más problemático, el que solo añadiésemos una línea nueva, es decir, que modificásemos la línea antigua para admitiese las 350 km por hora, que hemos visto que es perfectamente viable, y que añadiésemos solo una nueva línea, también AVE. Es decir, tendríamos 2 líneas AVE, pero una de ellas podría ser utilizada por trenes de mercancías. Esto que exige que la distancia entre las vías sea mayor, porque el AVE al ir a tanta velocidad puede desplazar la mercancía de un tren de mercancías. También es cierto que hay espacio entre los pasos de AVE, que yo he calculado cada media hora un AVE haría este trazado del corredor. Esa media hora nos permite que entre los 2 AVEs entre un tren de mercancías a 200 km por hora y que pueda parar en Alsasua para dejar paso a los demás AVEs. Es decir, que podría perfectamente ser compatible solo 2 líneas, donde nunca se cruzarían un AVE y un mercancías, porque el mercancías aprovecharía los tramos entre AVEs. Es decir, nunca se produciría el problema del desplazamiento de la carga por la enorme velocidad del AVE. Es decir, que podríamos mantener distancias de 4,7, 5 metros entre las 2 vías. Es decir, que podría ser un corredor de solo 2 vías, con lo cual la ampliación sería de solo una vía y la modificación de la otra. Pero bueno, de momento estamos apostando por un corredor de 2 vías AVE y el modificar la vía actual para admitir velocidades de altas prestaciones. Es decir, estaríamos en un corredor de 3 vías, 2 de ancho internacional y otra de ancho mixto nacional y internacional para mercancías, y si quisiéramos también para cercanías. La propuesta es tan importante, el proyecto es muy importante, afecta muchísimo al paisaje de Navarra, al paisaje de Álava, afecta muchísimo a la viabilidad, a los costes. Y ahora solo quería acabar con unos pequeños datos que os he traído para
aunque esto lo hablaremos quizá en un último capítulo, el capítulo 10 de charla. Fijaros, el recorrido de nuestros ferrocarriles, el recorrido del Ministerio es de 74,765 kilómetros, desde Vitoria hasta Pamplona. En nuestro recorrido casi ahorraríamos 1 kilómetro de recorrido. La velocidad. A velocidad R7, R6, es decir, a grandes radios, el recorrido del Ministerio tiene 25 kilómetros. Nuestro recorrido tiene 59 kilómetros con radio 6, es decir, más del doble con grandes radios. Es decir, nuestro corredor admite mayores velocidades. El recorrido del Ministerio tiene con radio 5 hasta 5,8 25 kilómetros. Nosotros con radio 5 tenemos solo 7 kilómetros. El recorrido del Ministerio tiene con radio 4 8 kilómetros. Nosotros no usamos el radio 4. El recorrido del Ministerio tiene con radio 3, 3,1 hasta 3,35, 16 kilómetros. Nosotros con radio 3,1 solo tenemos 8 kilómetros. Es decir, que nuestro trazado admite radios mucho más amplios. Los trenes no tendrán que ir frenando ni reduciendo su velocidad. Es decir, nuestro recorrido, nuestro trazado es un trazado mucho más de alta velocidad que el del Ministerio. El del Ministerio tiene 5,7 5 kilómetros 500 metros de túneles. Nuestro recorrido tiene 4 kilómetros 400 metros de túneles, es decir, 1 kilómetro menos de túnel. Sí que es verdad que ellos solo tienen un túnel falso, el del paso bajo la autovía pasando Echarri-Aranaz, de 250 metros. Y nosotros sí que tenemos 2 túneles falsos más largos. Tenemos 1.500 metros de túneles falsos, 500 metros en Alsasua, 1.000 metros en Guardia-Araquil, pero que nos permite tener a su vez una estación en Alsasua para el AVE, cosa que el recorrido del Ministerio no es viable. Y el recorrido del Ministerio tiene 2.221 metros de viaductos, es decir, más de 2 kilómetros de viaductos, mientras que nosotros tenemos solo 900 metros de viaductos. Es decir, no hay ninguna duda que nuestra propuesta es muchísimo más económica que la propuesta del Ministerio. Creemos que es una propuesta más lógica, más acorde con el paisaje y más acorde con el trazado actual del ferrocarril, que no afecta a los núcleos y que perfectamente podría ser considerada, como otras veces nos ha sucedido. Esperemos que así sea. Dejamos ya el paisaje de la llanada y el paisaje de Navarra. Y muchas gracias.